Como militar quedaba ya eliminado, y así fue, claro. Supongo que don Emilio y don Antonio entenderán muy bien lo que acabamos ahora mismo de escuchar, porque un militar que en un momento determinado se ve despojado de su uniforme debe ser algo muy fuerte. Hola, don Antonio, buenas noches. Bueno, yo quisiera que nos contara usted una jornada de un día del año 1937 en el Jarama, que le proporcionó a usted, que a la sazón era un cabo, le proporcionó cosas muy notables, como por ejemplo la medalla individual, la medalla a la laureada, en fin, muchas cosas. Una gesta que por lo visto impresionó muchísimo a quienes tuvieron oportunidad de acercarse a usted en aquel momento. ¿Por qué no nos cuenta aquel día? ¿Por qué no se lo cuenta a los chicos? Aquel día en el Jarama. Pues sí, pero antes de llegar a esa gesta, a ese momento crítico, había pasado por otros matices militares ya, de enfrentamientos duros, y conocía ya el matiz de la guerra. Por ejemplo, el primer bautismo de fuego que yo tuve, serio, fue la víspera precisamente de Navidad del 36. Ahí donde hoy se llama la cuestión esta de Somosaguas, en un sitio que le decían el Cortijo del Marqués de Lario. Allí estábamos nosotros y de buenas a primeras nos sorprendió un ataque durísimo, tremendo, y nos pasamos 3 o 4 días. Verdaderamente las Navidades de aquel año fueron tirándonos tiros mutuamente uno a otro. Es curioso, pero es verdad, unas Navidades pasadas de fuego. Porque fue así. Sitúenos ya en la anécdota que le estamos esperando. Y la anécdota fue, a la claridad del día, asomaron 5 tanques en la vista a 60, 70 metros, 80 metros, caminando hacia nosotros, a donde estaba la posición donde yo estaba con una ametralladora, que era cada ametralladora. En aquel momento nos dimos, o nos dejó un poco impresionados, porque era la primera vez que nos íbamos a enfrentar a tanques enemigos, carros enemigos. Nos habíamos enfrentado con fuerzas de infantería, pero a carros no. Siguió avanzando y uno de los carristas que venía traía el cuerpo fuera y dirigía los carros hacia la posición nuestra. Un pequeño fogueteo de momento hasta que se situaron los carros 30, 40 metros aproximadamente, no sé con exactitud, venían en cuña, no venían en hilera, venían en cuña hacia adelante. Y en aquel momento el que venía el tanque fuera, yo, que llevaba mi pistola montada y afortunadamente ha sido una de las condiciones que de nacimiento, he sido un tirador bastante regular, pues experimenté con mi pequeña arma de pistola, las astras corrientes que había, que eran durísimas para disparar con ella, sobre el señor aquel que venía, eso. Y en el mismo instante pues se introdujo por la torreta del tanque dentro de él. No sé si herido o no, porque en aquel momento pues no lo sabía. Y en aquel momento abrieron fuego los 5 carros de combate sobre la pequeña avanzadilla que teníamos, y el teniente Fortós, don Antonio Torres, que estaba con nosotros, salió con una botella de gasolina, que es lo que teníamos en aquel entonces como arma principal para los carros de combate, una botellita pequeña de 1/4 de litro de gasolina, para romper la gasolina junto al carro, y la rompió. Y al sacar la horquilla de la granada de aceite para tirar la granada de aceite al carro, para incendiar el carro, otro de los carros, no aquel, le pegó un tiro de cañón y lo partió por la mitad, quedó mitad de un lado, mitad de otro. En aquel momento los demás carros siguieron haciendo fuego sobre la avanzadilla, y verdaderamente fueron muriendo. En aquel momento hubo oportunidad de evacuar a 2 chicos más de la cuestión de la máquina mía. Uno de ellos por lo menos vive aún en Gran Canarias. Y ya uno de los proyectiles de los carros que avanzaban, no el que estaba más próximo a mí, sino otro, posiblemente, eso es la creencia que yo tengo, disparó a la máquina mía. Y yo fue terrible cuando me cogió la máquina así de lleno y quedé completamente herido. Quedé momentáneamente totalmente ciego, varias heridas en las piernas, que aún las conservo, en el estómago, en la columna, de la metralla del carro de combate. ¿Usted no veía nada? No, nada, totalmente luchando? nada, y quedé totalmente conmocionado. Pero enseguida de estas cosas circunstanciales que pasan en la vida, reacciono, me voy en busca de mi máquina, la encontré que estaba un poco huerta, llena de tierra, de cosas, puse la máquina otra vez en sitio de combate, tiré un cargador, que estaba ya la máquina cargada, busqué otro cargador que tenía junto a mí, cargué la máquina, seguí disparando con ella, tiré 2 granadas de mano que tenía todavía en el bolsillo, que las conservaba, y lo único que decía yo ahí, digo, a seguir tirando, vamos a cogerlos a todos. Era la ilusión mía de seguir tirando contra los carros. Pero por desgracia en aquel momento, como la mayoría que estaban junto a mí eran cadáveres, pues no podía ellos continuar en la lucha igual que yo. El capitán mío, que estaba un poco más atrás, y el comandante, al darse cuenta de que aquella posición que querían ya perdida estaba todavía saliendo fuego de ella, pues siguió avanzando enseguida. Dio tiempo a que las
fuerzas que estaban se pusieron otra vez en marcha, empezase a tirar la artillería, empezaron a tirar la demás infantería y llegó el capitán junto a mí en el momento en que yo estaba todavía tirando en la máquina, un tercer cargador. Me puso la mano en el hombro, yo me levanté, no sabía quién era. ¿No veía nada? No veía nada, y lleno de sangre y de muchas cosas, y dije, arriba España. El hombre me abrazó muy junto hacia él, sacó el pañuelo de su bolsillo, me empezó a limpiar la cara, me empezó a limpiar los ojos, me empezó a limpiar las cosas, no me podía hablar y me apretaba más, yo no sabía quién era, y entonces cuando ya me apretaba mucho, lo dije, y lo digo porque está escrito en la cuestión del juicio contradictorio que se hizo para concesión de la laureada. Digo, la única pena que tengo, que por haberme quedado ciego no pude quemar más tanques. Y lo que no sabía don Antonio es que en ese momento estaba prácticamente solo, rodeado de cadáveres. Es una historia, cada uno de nuestros invitados, y seguro que muchos de quienes ahora nos ven podrían estar contando muchísimas historias así. Y seguro que muchas veces lo han intentado, pero a lo mejor nosotros y nuestros hijos no les dejamos hablar, no les dejamos. Usted, don Emilio, estuvo en el tercio. Usted era... No, en el tercio no, en un tercio de requetés. En un tercio de es que requetés. los batallones de requetés se llamaban tercios. Estuve en dos. Primero estuve en uno de... Cuando yo llegué a Zona Nacional, estuve en un tercio de... Les voy a pedir de León. brevedad un poco a todos, ¿eh? Por favor, siga, don Emilio. Y después estuve en el tercio Navarra, que es el que más estuve yo, que es la historia que yo luego publiqué sobre él. Era una unidad, pues, bueno, una unidad que realmente no estábamos en las trincheras nunca, porque estábamos siempre, parecíamos perros de caza, donde sonaba un tiro, allí estaba el tercio Navarra, porque nos cogía todas. Pero al mismo tiempo, pues claro, pues lo que comentábamos antes, que eso da lugar a un hermanamiento con la gente de alrededor. Y, enorme, claro. Enorme, y don Antonio Beltrán, muchas de cuyas historias nos han conmocionado profundamente, pero hay una sobre todo que sin duda les va a llamar a ustedes la atención. Don Antonio es hijo también de militar, creo que su padre era comandante de Marina. Infantería de Marina, sí. Sí. Luchó naturalmente en la zona republicana. Sí, al lado del gobierno de la República. Y sin embargo, su hijo, el hijo de don Antonio, no supo que usted había luchado en el ejército republicano, ni que su abuelo había luchado en el ejército republicano hasta después de la muerte de Franco. ¿Cómo es posible que usted no contara a su hijo que había luchado usted en la guerra? Pues muy sencillo, porque yo, como muchos compañeros, he sido un hombre controlado hasta el año 1957. Yo me he estado presentando hasta el año 1957 todos los meses en la comisaría de policía. Fui condenado por un criminal militar. Tengo aquí el testimonio de sentencia por haber sido oficial en el ejército de la República 20 años y un día. Por el delito de rebelión militar yo no me rebelé contra nadie. Y no cumplí la condena hasta 1957. Estuve en libertad atenuada, salí en el año 44, estuve en libertad atenuada hasta 1957. Entonces, claro, mi hijo iba a un colegio religioso, porque lógicamente era conveniente, porque claro, esto para mí era una especie de tapadera, porque... ¿Y usted no le podía decir al chico? No le podía decir nada, no. Tenga usted presente que en aquellos tiempos en todas las casas había un jefe de casa, que lo controlaba la Falange Española, y sabía perfectamente quién era la afiliación política de los individuos de la casa. Y a mí me interesa. Y por cierto, el jefe de casa, de mi casa, que vive todavía, fue una magnífica persona y siempre se portó muy bien conmigo. Nos impresionó mucho que don Antonio no hubiera contado a su hijo, que ya es un hombre de 40 y tantos años, hasta hace 40 apenas años, 40 años, 40 años, justamente. hasta hace 10 años, ese hombre de 40 no sabía que su padre había luchado en el bando republicano. Seguramente eso nos puede demostrar mejor que muchas otras palabras la dureza y la dificultad de determinadas vidas que están muy cerca de las nuestras. Seguro que como ustedes no se conocen hay algo que ustedes ignoran. Usted, don Antonio, estuvo en Usera. Y usted, don Antonio, también estuvo en Usera. Me parece que en Usera estaban los dos ejércitos apenas separados por una calle. Y ustedes que ahora acaban de encontrarse aquí, que no se conocían, entonces estaban ustedes con una calle en medio luchando uno frente a otro. ¿No les impresiona a ustedes saber que hace unos cuantos años estaban ustedes armados uno frente a otro solo por una calle en medio? Y que ahora están ustedes aquí compartiendo una conversación en Yo un estudio de concretamente televisión. estaba en una zona, que aquí lo conocerá, que se llamaba el basurero. El vértice basurero, que como sabe había un tanque. Sí, sí, no, por eso se llamaba así. Exacto, y también basurero. el barrio El Terol, que estaba allí con el Café del Chato y toda esa serie de cosas que Es estaban. tremendo, es Y tremendo. había allí, además era una lucha terrible, porque era una lucha de mina contra mina, de golpe de mano contra golpe de mano,
Y, o sea que unas veces ellos nos cogían a nosotros la posición, al día siguiente lo veíamos y dejaban un Pues fijaros chavales, estamos hablando con unos señores, como ellos hay muchos que circulan por las calles y que un día, hace unos cuantos años, estaban enfrente, separados apenas por una calle, y si hubieran tenido oportunidad, se hubieran matado el uno al otro. Vamos a ver unas imágenes de la entrada en Madrid. Para unos, la liberación de Madrid, para otros, la caída de Madrid. Me gustaría que me dijeran ustedes, porque aquel momento fue un momento importantísimo en la guerra, ¿dónde estaban ustedes y cómo vivieron ustedes aquel día? Fue un día muy importante. Madrid había tenido un carácter de símbolo y todos lo saben. ¿Dónde estaba usted brevemente, don Antonio? Pues yo estaba concretamente en Cartagena porque pensaba marcharme con mi padre, pero mi padre ya había sido detenido. ¿Lloró usted aquel día? Pues lógicamente lloré. Y además, los oficiales que estaban con mi padre no tuvieron tampoco ningún escrúpulo en ponerse inmediatamente al lado del bando nacional. Que no les ha valido para nada, no les ha valido afortunadamente. para nada. No le valió ¿Y usted, para don nada. Emilio, dónde estaba aquel día? Yo estaba en un pueblo que se llama San Martín de Pusa, que habíamos roto el frente del Tajo, el 28, me parece fue, o el 27, el día o dos antes, y habíamos, bueno, no había habido rotura de frente porque ya no había frente realmente, pero vamos, teóricamente pues se había roto el frente, habíamos avanzado, nos encontrábamos a las unidades republicanas, que incluso había algunas que venían formadas a dar la novedad diciendo no pasa nada, y se quedaron con sus propios oficiales porque nosotros éramos un tercio de requetés y allí había miles de hombres que si no se controlaban ellos solos nosotros no podíamos. Y aquel ¿no? día decía don Antonio que él había llorado. ¿Usted recuerda si lo celebró de alguna forma especial? No lo recuerdo de una manera especial. No, recuerdo caídas de ciudades. Recuerdo Barcelona, por ejemplo, pues con mucha más euforia que... Bueno, Madrid. Barcelona es la única que me cogió a mí en retaguardia. Todas las demás me cogieron en el frente. Y yo, pues estaba yo en Jerez, herido en un hospital en Jerez. Y... bueno, viví la euforia de la retaguardia, aquella cosa tan entretenida, que yo creía que era muy entretenida, pero como llevaba un brazo así colgado, pues no podía, me Bastante chuchaban y dinero me por lo tuve que suyo. marchar. ¿Y usted lo recuerda? ¿Recuerda ese día? Sí, yo estaba en Cuenca, donde estaba el cuerpo de ejército que habíamos llegado recientemente de la batalla de Extremadura, que era el ejército de maniobra nuestro, y estábamos allí aposentados en Cuenca, allí nos terminó la guerra. O sea, allí nos enteramos que Madrid se había rendido. ¿Lloró usted como don Antonio? No, en absoluto, no, porque nosotros éramos jefes militares todos, mi jefe era un coronel del ejército profesional, y en fin, al contrario, él nos dijo que cuando llegase el jefe nacional a hacerse cargo de nuestro cuartel general, que todos nos pusiésemos en plan de revista, de uniforme completo, con lo que tuviésemos con decoraciones, él que las llevaba de África ya, y que le recibiría pues como militares que éramos y nada más, o sea... Hablado de condecoraciones, don Antonio trae las suyas, y usted también trae las suyas, pero en el bolsillo. No, yo no traigo nada más que únicamente la distinción que nos han concedido últimamente. ¿Por qué no la enseña, por favor? Hombre, pues... Bueno, mientras la busca, Para- voy a preguntar a don Antonio, ¿dónde estaba usted el día que se liberó Madrid o que cayó Madrid? Pues estaba precisamente en la zona de Molina de Aragón, entre Molina de Aragón y Guadalajara, en la serranía esa. Estábamos precisamente avanzando. En un avance. ¿Vieron ustedes algo especial aquel día? Hombre, tremendo. Íbamos en plan de avance y con una euforia tremenda porque veíamos una cantidad de gente que se nos pasaba, que iban llegando a nuestras filas y decíamos, ¿y por qué? Porque no teníamos noticias. Y de buenas a primeras nos llega una noticia, dice, posiblemente ya el ejército rojo, que se llamaba en aquel entonces así, pues se ha rendido o está ya la guerra terminada. Y enseguida empezaron a sonar las campanas de todos los pueblecitos pequeños por allí, entre ellos de Molina de Aragón, que se oía estábamos nosotros, y nos llama una alegría enorme. El abrazo que nos dimos, los que estábamos ahí unos con otros, incluso de la casualidad que en aquel momento estaban pasando unos cuantos del Ejército Rojo hacia donde estábamos nosotros, la unidad nuestra, y nos dimos un perfecto abrazo en plena serranía entre Guadalajara y Molina de Aragón. Vamos a ver esa condecoración, si la tiene por ahí. Acérquele a la cámara, No, es una distinción. muéstrela a la cámara. Es una distinción. No, a mí me da vergüenza mostrar esta Bueno, cosa. siéntese. A ver si esta cámara puede captar esta condecoración. Pues porque no quiero que se tome como una especie de vanidad. Es una distinción que nos ha dado el gobierno y su majestad
tanto a unos combatientes como a otros. No ha habido ninguna distinción en este aspecto. Bueno, queríamos que también ustedes tuvieran su condecoración aquí presente ante las cámaras de televisión, ya que no han podido tener el uniforme, porque el uniforme, al parecer, solo puede utilizarlo quien procede, como ustedes, de la zona republicana, en determinado tipo de solemnidad especial, y esta, al parecer, no era una solemnidad especial. Aunque nos gustaría que para nuestros chicos, los chavales de nuestro pequeño tribunal de menores, tuviera valor esto que está pasando aquí, porque hasta hace no demasiados años estos hombres, son nuestros padres, nuestros abuelos, estaban pegándose tiros unos a otros. ¿Qué reflexión están haciendo? ¿Qué están apuntando por ahí, María José? José María. Bueno, cada uno de ellos ha esgrimido la condición de excombatientes de sus abuelos, de sus respectivos abuelos, y José María estaba opinando continuamente sobre todo lo que se decía. Pues vamos Habla, a ver qué José decía. María. Yo he cogido varias opiniones, pero bueno, voy a decir la A ver, primera. una. Que por lo visto cuando empezó la guerra o cuando uno entraba ya en el combate, que la gente pasaba mucho miedo y que era una cosa totalmente increíble para los novatos. ¿A qué parece de película? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Fíjate, ha pasado mucho tiempo, pero sin embargo andan por las calles ahí, son nuestros padres, nuestros abuelos. Luego recabaremos más opiniones, pero ahora vamos con un poco de música. Decimos que toda esta conversación forma parte de nuestra memoria y tenemos que conservarla para poder mirar hacia el futuro con mucha más claridad y mucha más esperanza. Y queremos también iluminarla con la música, que también forma parte de la cultura de este país, la música de Rosalía. Si te marchas, camarada, no me olvides, vete y lucha por España con ardor. Vete y lucha, que a la luz de los luceros, yo por ti le ruego a Dios. Volkswagen Santana. Permítase un estreno de lujo. Franco, Franco, qué cara más simpática que tiene usted. Parece un requeté, lleva una flecha en la mano derecha y va gritando siempre viva Cristo Rey.
Poco de escuchar esta canción en inglés cuando estamos recordando cosas de la guerra española, pero ya se ha mencionado antes la presencia de brigadas internacionales, etcétera. María José está con los chicos de lo que llamamos nuestro Tribunal de Menores. Vamos a ver si recabamos alguna de las anotaciones que han hecho en estos minutos. Si no paran de juzgar y además es con perspectiva histórica, como los investigadores. Natalia tenía algo que decir, creo. Sí, bueno, con respecto a anteriormente que han dicho estos señores, yo opino que comprendo que los dos bandos lucharán por sus ideas, ¿no? Pero que no llegaran a los límites de matar a agentes inocentes que, no sé, que estuvieran en sus casas tranquilamente y que de repente, no sé, pues que se encontraran muertos a sus vecinos o algo así. Sí, Noemí, también querías... Que yo lo que no comprendo es que pudieran luchar hermanos contra hermanos y que en el momento de que mataras a una persona, que podría ser un vecino o un amigo o cualquier conocido. Raquel, sí. Que yo también digo lo que piensa Noemí, que, por ejemplo, dos están en distinto bando, un hermano y hermano, o padre e hijo, y si a la hora de disparar y no le reconoce, no puede disparar a otra persona. Eric quería hacer una pregunta. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué reacción hubieran tenido si los ganadores hubieran perdido y los perdedores hubieran ganado? Pues esta pregunta la tengo que trasladar al set principal. Preguntaba este chico, ¿qué hubiera ocurrido si ganan los que perdieron y pierden los que ganaron? ¿Usted qué opina? ¿Qué cree usted que hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera sido básicamente diferente? ¿Qué hubiera sido en cuanto a cuestión personal o la situación de española? No sé muy bien por dónde va la pregunta, pero en fin, responda usted en los dos aspectos. La cosa personal, yo que era militar profesional, sencillamente hubiese seguido la carrera militar. No hubiera tenido que ir de hubiese tenido albañil.